martes 11 de mayo, el Papa Francisco instituyó el ministerio del catequista. Esta es una decisión muy importante que yo creo que además es muy buena. En general, obviamente, las decisiones pontificias son buenas y tienen una justificación en la necesidad de la Iglesia y también en la tradición de la Iglesia. Pero les digo que me parece muy buena por el aprecio creciente que yo tengo de los catequistas, cuando veo aquellos factores que determinan la transmisión de la fe, ¿no? Y primero comparto mi reflexión personal de niño, como varias veces he compartido en puntos de vista. Yo no fui educado religiosamente por mi familia en general no creía. Mi padre se declaraba ateo, después él se convertiría y moriría como buen católico. Y mi madre no era practicante, entonces en la casa ni siquiera teníamos devoción, que es algo que se enseña en el hogar, ¿no? La devoción desde pequeñitos a las imágenes, en mi casa no había nada de eso, no teníamos ninguna imagen religiosa, no teníamos cuadros del Ángel de la Guardia, que veo que tienen muchos niños hoy en día en sus familias, etc. Entonces, mi primer conocimiento de la fe fue a través de una profesora de religión, que en realidad era una catequista contratada en la escuela a la que yo asistía, que era una escuela privada, pero no católica por naturaleza. Sin embargo, sí querían enseñarnos religión y recuerdo que venía una catequista a enseñarnos, ¿no? Y luego una religiosa catequista fue la que me formó para la primera comunión y esas fueron mis primeras experiencias de la fe, ¿no? Y de la devoción. Para muchas personas la transmisión de la fe va por el camino de la devoción, ¿no? Y eso es muy bonito porque nuestra mamá, nuestros papás, nuestra abuelita, en general, no en mi caso, digamos, pero en muchísimos casos, son los que nos introdujeron a la devoción, a la Santísima Virgen María, a otras advocaciones, pero principalmente la salvación que nos viene por Jesucristo y toda esa sensibilidad religiosa de saber que Dios nos ama, que estamos en la palma de su mano, todos esos aspectos tiernos que se graban profundamente en nuestro corazón. Pero sin la catequesis, en el mundo en el que estamos viviendo hoy, es muy difícil mantener esta fe. Yo conozco muchas personas que recibieron una gran cantidad de devoción en sus hogares, la recuerdan con nostalgia, con cariño, cuando van y visitan a su mamá o a su abuelita, la recuerdan con mucho respeto, ¿no? Pero ya no creen, y la razón por la que no creen es porque nunca fueron formados en la fe. Y aquellos que nos dieron la poca información que tenemos, ¿no? Si nos ponemos a pensar, cuando nos preparaban para la primera comunión, cuando nos preparaban para la confirmación y nos explicaban la fe y nos daban una catequesis buena, donde podíamos entender los 10 mandamientos, donde entendíamos las obras de misericordia, los preceptos de la Iglesia, esas cosas fundamentales, ¿no? Que por lo menos nos dan un contenido de fe. Y en algunos casos, en grupos juveniles donde ha existido catequesis, donde ha existido la formación, nosotros vemos que casi tan importantes como la formación devocional en el hogar es la formación en la fe que nos han dado los catequistas. Y en consecuencia, los catequistas son aquellos sistemáticos continuadores de la propagación de la fe. Y en consecuencia, ellos merecen un lugar extremadamente especial en la Iglesia, porque la sucesión de la fe muchas veces ha sido producto más de los catequistas que de los padres. Lamentablemente debería ser de los padres, pero en mi caso así fue. Yo no sabía nada de la religión hasta que no es que mis papás se opusieran, ¿eh? O sea, ellos apoyaron que yo hiciera la primera comunión y que yo siguiera la catequesis, pero por ejemplo ni siquiera fueron a mi primera comunión, ¿no? Mis amigos tenían todas estampitas de primera comunión para intercambiar, yo no tenía nada, ¿no? O sea, fui solo y creo que mandaron a una de mis hermanas mayores para que me acompañara y punto, ¿no? Entonces,
el catequista es esencial. Entonces, hago esta introducción para explicar en qué consiste esta nueva decisión. No es que el Papa está inventando los catequistas, digamos, los catequistas ya existen, pero justamente su documento, la carta apostólica con la que ha instituido el nuevo ministerio laical del catequista, la ha titulado Antiquum Ministerium, ¿no? O sea, ministerio antiguo. Y básicamente el Papa recuerda que en la antigüedad los que transmitían, los que enseñaban la fe, eran reconocidos con un título particular y que ha llegado el momento de recuperar esa tradición, ¿no? Entonces, primero el ministerio del catequista, del catecismo, pasa a ser uno de los ministerios laicales, como expliqué en un punto de vista, y lo pueden buscar. El ministerio del lectorado y del acolitado, que ya comenté cuando fue expandido para las mujeres, y lo pueden buscar en preguntasdefe.com, ¿no? Preguntasdefe.com. Y en este caso, el ministerio laical, es decir, que no conduce al sacerdocio, que no está orientado al sacerdocio sacramental, el catecismo se convierte, el ministerio del catequista se convierte para aquellas personas laicas que tienen un llamado, porque ese es, digamos, la naturaleza de los ministerios laicales, es que la persona tiene un llamado y tiene un carisma, ¿no? O sea que dentro de su vocación general está llamado a servir a la Iglesia de esa manera. Y en el caso concreto de los catequistas es de ser maestros de la fe. Este ministerio, como los ministerios laicales, es un ministerio estable. ¿Y qué cosa significa que sea estable, entre comillas? Significa que dura por toda la vida. Entonces, tantas señoras que yo he conocido, tantas mamás que yo he conocido, tantas abuelas que he conocido que me dicen con mucho orgullo y debido orgullo, sano orgullo, me dicen, yo fui catequista. Una vez que una persona sea instaurada con el ministerio laical del catequista, ya no va a decir, fui catequista, que forma parte y que va a seguir cargando como ministerio el hecho de ser, llevando como ministerio el hecho de ser un catequista. Entonces, la idea es que con los otros ministerios laicales, como explicaba el arzobispo Rino Fisichella, que es el presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, ¿no? Dice que la idea de constituir este ministerio laical, al igual que los que ya existen del lectorado y del acolitado, es tratar de hacer posible de que el laicado esté mejor preparado para la transmisión de la fe, que siempre ha sido importante, pero que ahora es fundamental. Y luego esta institución del ministerio laical del catequista va a ser instaurada como un ministerio que consiste en la transmisión de la fe a través de la proclamación y la instrucción. Esta persona no va a tener ninguna responsabilidad litúrgica, o sea, ser catequista no significa que va a tener ningún cargo o ningún rango, digamos, desde el punto de vista litúrgica, pero sí la de la enseñanza de la fe. Y va a ser una manera particular, como dice el Papa en el documento Antiquum Ministerium, dice, va a ser una manera para que las personas sean capaces de vivir su ministerio y su vocación bautismal, que es la de anunciar el Evangelio, solamente que de una manera constante y formal, a través de transmitir la fe, ¿no? Entonces, el Papa está diciendo que el futuro ministro del catecismo, ¿no? Los futuros catequistas, son personas que tienen que ser personas de profunda fe y de madurez humana, y que sean participantes activos en la vida de la comunidad cristiana, y que sean capaces de acoger a otros, que sean generosos y que vivan una vida de comunión fraternal. Básicamente que sean personas que sean buen testimonio, ¿no? Que no sean unos enojados, que no sean personas que creen que son dueños de la iglesia porque les han confiado el hecho de ser catequistas, sino que sean personas que sean ejemplares, ¿no? Que enseñen la fe, y cuando los niños o los jóvenes vean
la relación que existe entre la vida del catequista, de la catequista, y lo que enseña encuentre consistencia. Entonces, otra de las características importantes es que de ahora en adelante los catequistas que reciban este ministerio son personas que van a depender ya directamente del obispo. Entonces su vinculación no va a ser, para quienes reciban ese ministerio, solamente con su parroquia, soy catequista de tal parroquia, sino que de ahora en adelante van a pasar a ser catequistas de tal diócesis, ¿no? Las diócesis probablemente van a establecer sus estándares para recibir este ministerio laical, este tipo de formación, y eso va a ayudar a uniformizar en el buen sentido el conocimiento y la formación y preparación para ser catequistas, para explicar la fe, ¿no? Y los va a hacer también confiables y en esa medida intercambiables. Es decir, si un catequista por exigencias de vida se muda a otra parte de la ciudad, de la misma diócesis, va a poder, sigue siendo catequista de la diócesis, ¿no? Entonces no va a haber una confianza de parte de la nueva parroquia a la que se sume, porque va a ser un ministerio, como digo, diocesano. Para comenzar, ahora, Monseñor Fisichella ha explicado que una experiencia previa en la catequesis sea necesaria para recibir el ministerio de ser catequista, ¿no? Entonces, no es que alguien de la nada va a estudiar y simplemente comenzar y recibir el ministerio laical, sino que vamos a tener, pues, preparación de catequistas, ¿no? Catequistas asistentes, catequistas que acompañen a otros catequistas y así aprendan más, ¿no? Entonces, obviamente todavía no hay un rito de institución, como ya existe un rito para el lectorado y para el acolitado, pero la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos va a preparar y publicar, según el arzobispo Fisichella, muy pronto, ¿no? O sea, no es una fecha, pero no va a ser ad eterno, esto sea un tema que ya pueda implementarse muy pronto, ¿no? Estamos hablando de este año y no así al aire, ¿no? De hecho, el Papa explica que la idea en su carta apostólica de enfatizar y digamos formalizar este ministerio laical viene en la ya existencia de aquellos lo que San Pablo escribía en la primera carta de los Corintios, ¿no? Donde, como recordarán ustedes, en 1 Corintios 12 se habla de los maestros en las primeras comunidades cristianas, ¿no? Entonces, ¿quiénes son estos maestros? Los que enseñaban la fe. No eran apóstoles, no eran diáconos, ¿no? Eran simplemente los que enseñaban la fe. Entonces, yo creo que esta es una muy buena medida en vistas a la nueva evangelización y también un reconocimiento a esos héroes, esos verdaderos héroes de la fe, muchas veces escondidos, muchas veces no reconocidos, que han sido los catequistas repartidos en cada rincón del mundo que han enseñado la fe y a quienes el día de su encuentro con el Señor se les va a reconocer ese servicio como un servicio de oro. Que tengas un buen día.